Y los empresarios tienen la sartén agarrada por el mango y hacen lo que les da la gana. Entre, primero, que te hacen contratos fraudulentos, luego te obligan a cumplir una serie de horarios no estipulados dentro del contrato con la amenaza de que te echan a la calle porque hay mucha gente que, pues eso, que está sin paro y como no entra uno, entra otro. Y si no entra otro, pues cogen a un inmigrante ilegal. Es así. Es así, a un inmigrante que se adapta a unas condiciones laborales mucho más paupérrimas. Y entonces abusan del poder que tienen actualmente con esta ley laboral, que tampoco es que la anterior fuera mucho mejor, bueno, sí era mucho mejor en comparación, pero tampoco es que fuera buena en sí. Es lamentable la situación laboral a nivel general en todos los países. Es que el único sitio donde tienen unas buenas condiciones laborales es en Suiza actualmente, en todo el mundo. Realmente unas buenas condiciones laborales. Buenas. Suiza es un ejemplo en muchas cosas, aunque sea ultracapitalista y ultra neoliberal y estas cosas. El sistema de democracia directa participativa a través de correos es muy bueno. El sistema educativo es estupendo, aunque sigue basado en el sistema educativo prusés, ¿no? De Prusia, no del prusés catalán, de Prusia. el sistema educativo militar. Tiene, pues eso, estamos en esta sociedad actual y tiene sus fallos, pero para mí es el mejor ejemplo Suiza en muchos aspectos de la sociedad. O sea, deberíamos tomar el ejemplo Suiza, no Suecia. Suiza. En muchas cosas. Y en uno de esos sería el ámbito laboral. De hecho, están también con los trabajos que tienen allí, que ofrecieron una renta básica universal de 2.000 putos euros. Hace un par de años en Suiza la ofrecieron y la gente votó que no. Votó que no porque la gente cree que allí la ley laboral está muy bien y la verdad, yo conozco a bastante gente de Suiza y sé que trabajan bien, cobran bien, no están explotados, se respetan mucho los derechos laborales de las personas, muchísimo en Suiza, incluso de los extranjeros, de los inmigrantes también. Y hablo de inmigrantes de cualquier, no estas hordas de inmigrantes que no vienen por aquí, sino, yo qué sé, tú te vas como español allí, hombre, necesitas un contrato laboral y el permiso de residencia es complicado en según qué circunstancias, pero joder, es espectacular allí lo que tienen en Suiza montado, Da una envidia que flipas. Prusiano. Pues prusiano. Sonará un tópico, pero la URSS es el país donde mejores condiciones laborales había con diferencia. Bueno, Lich, pero en la Unión Soviética había buenas condiciones laborales para quien podía, a quien le permitían trabajar, porque o estabas en un gulag o te asesinaban por ser gay o lo que fuera, que bueno, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Que asesinaron a mucha peña en la Unión Soviética, pero sí, por supuesto que tenía muchas cosas buenas la Unión Soviética, pero es que son opacadas por su historia tan terrible. Y luego por encima todo el complot que hubo allí, es todo muy turbio lo que pasó en la Unión Soviética desde su creación hasta su desaparición, que también desapareció de una manera turbia, porque los canales de conspiraciones hablan de la creación turbia de la Unión Soviética, pero cuando desapareció, ahí hubo muchísimos intereses, pero muchísimos. De hecho, se rumorea, no se sabe si es verdad, ¿no? Yo qué sé, es más como un chiste, pero no lo sé. No sé si te acuerdas cuando Boris Yeltsin salió con Clinton ahí partiéndose el culo en esta famosa rueda de prensa que hicieron. Sí, fue tirada desde dentro, correcto. Pero bueno, que Boris Yeltsin ya no era de la Unión Soviética, ¿no? Pero se rumorea que Boris Yeltsin le había dado los códigos de los misiles nucleares a Clinton. Esto ya te digo que no sé si es verdad, es algo que siempre se ha rumoreado, pero bueno, que había muchos intereses detrás de la destrucción de la Unión Soviética, obviamente por parte de las fuerzas capitalistas del mundo en aquel momento, que querían apoderarse principalmente de la influencia de Oriente Medio que tenía la Unión Soviética. Y por otra parte, pues Europa también quería su trozo de Unión Soviética, como así fue al final, ¿no? Así que, y aparte que la alianza soviética-china era demasiado potente
para el capitalismo el imperio neoliberal que tenemos en la actualidad, que finalmente lo acabó conquistando todo. Y hubo muchas cosas turbias detrás, hubo financiación por parte de los Rothschild para destruir la Unión Soviética. Es que de esto nunca se habla, si te fijas, tío. Se habla de cómo sí, que un contubernio judeo-masónico, ¿no? Para crear la Unión Soviética, tirar los zar, ¿no? Y todo esto. Se habla de esto mucho en las conspiraciones, pero no cómo se destruyó la Unión Soviética. Y me parece curioso, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el terrorismo, esto que llaman terrorismo islámico, ¿no? Tiene mucho que ver con la Unión Soviética. Muchísimo, muchísimo, porque... perdón, voy a desactivar las notificaciones de aquí que no me di cuenta. Ahí está. Porque resulta que... Esto lo conté en un vídeo y me metieron un strike por hacer ese vídeo. Y tengo que volver a hacerlo de una manera porque utilizaba mucha ironía y yo creo que fue por eso, que se tomaban las cosas en serio de lo que decía. No sé, era censura pura y dura, no querían que hablara de terrorismo y ya está, pero bueno. Que en Afganistán, Afganistán estaba controlado por el comunismo en aquella época, durante la Guerra Fría, y la Unión Soviética, pues obviamente tenía mucha influencia sobre Afganistán. Y para combatir este comunismo afgano, a los estadounidenses, concretamente a la agencia de inteligencia, la CIA, se le ocurrió la maravillosa idea de desestabilizar el país en contra del comunismo utilizando guerrillas, ¿cómo le llamaban? Guerrillas islamistas. Ahí fue el primer momento donde apareció este concepto de guerrillas islamistas en Afganistán en aquella época para derrocar al comunismo. Y de hecho, es curioso que en aquella época los de la CIA, a quien pusieron a cargo de estas guerrillas islamistas, a quien pusieron de jefe de estas guerrillas islamistas, fue a Osama Bin Laden. Esto no es ninguna conspiración ni nada, esto está desclasificado, esto lo podéis buscar. Esto es público. La gente no se lo creerá, pero es así. Y desde ese entonces, pues Osama Bin Laden tenía, que en aquella época, esto es un matiz muy importante, quien estaba de director de la CIA era George Bush padre. Concretamente era George Bush padre, director de la CIA, que fue quien ordenó poner a Bin Laden de jefe de las guerrillas islamistas. Posteriormente, esto se puede relacionar con esta farsa de Al-Qaeda, que no existía en un principio hasta que los medios de comunicación empezaron a hablar de ello, que seguían siendo guerrillas islamistas. Algunos talibanes, no eran todos talibanes como decía, ¿no? Organizadas para desestabilizar países y bajo las órdenes directas de la influencia del imperio neoliberal a través de la CIA. Y cuando luego llegó el atentado del 11S, vimos, como esto lo sabe todo el mundo, ¿no?, que decían que era Osama Bin Laden el que había organizado todo esto, que era, por supuesto, como sabréis, todo mentira, ¿no? No era Osama Bin Laden, los vídeos que salían era un actor interpretando a alguien parecido a Osama Bin Laden, que ni siquiera era parecido en la cara ni nada, fue algo hecho deprisa y muy mal. Y curiosamente en aquella época, a los únicos que dejaron salir de Estados Unidos en esos días de conmoción por el atentado del 11S fue a la familia Bin Laden, porque a pesar de que sucediera todo esto, la familia Bush y la familia Bin Laden tenían muchos negocios y muchos tratos y seguían manteniendo contacto con Osama Bin Laden para ponerlo de cabeza de turco frente a este atentado, este supuesto atentado terrorista, que fue un atentado de falsa bandera, por supuesto, por todos los intereses que generó. Y todo esto tiene el origen en el intento de derrocar a la Unión Soviética a través de los países satélite, como por ejemplo Afganistán, del que estamos hablando. No solo Afganistán, pero empezaron por ahí precisamente. Y ahí fue donde se empezó todo. Luego Al-Qaeda degeneró en esa rama que ahora conocemos como ISIS, ¿no?, que ya es independiente, que es el Estado Islámico, ¿no? Todo esto, pero todo viene de ahí. Y de esto no habla ni Dios. Y son datos públicos que podéis contrastar ahora mismo si los buscáis. No es algo que yo me esté aquí inventando porque a mí me parezca entretenido inventarme cosas. No, joder, esto lo investigué en su día y ni Dios lo habla. Ni Dios.